qué tiempo. Vale, si os parece que hemos estado tanto tiempo con mascarilla y no nos hemos visto la cara, sin ser obligatorio, pero si os parece, estiraros ahí, poneros ahí en vídeo, que se os vea, como Flor, que llegó la primera, se puso allí estupendamente para que nos veamos un poquito, si no os incomoda, ¿eh? Que alguno puede estar en pijama y cosas de estas, y luego tener la cama deshecha por detrás, y luego le da las cosas. Muy bien. Vamos entonces comenzando, si os parece, con una palabra del Señor en el capítulo 12 del Génesis, cuando Dios llama a Abraham. Recuerde que ya en los primeros capítulos del Génesis, el Señor había creado a las personas y se habían ido extendiendo por muchos rincones de la tierra, ya existían muchas naciones, pero ninguna de ellas podía ser elegida por Dios para ser su pueblo, porque algo que caracteriza a todas las naciones es que todas tienen ídolos, dioses diferentes. Es decir, no solamente adoran a Dios, sino que específicamente adoran dioses diferentes. Esto es una característica de la espiritualidad del ser humano, que inclusive en aquellas tribus indígenas donde no ha habido contacto con otras culturas, cuando se llega, te encuentras que adoran algún dios, generalmente desconocido para ellos. Dice la escritura en el capítulo 12 del Génesis: pero Jehová el Señor Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho. Bendito sea el Señor, que nos habla con la misma voz con la que nosotros hablamos ahora y nos entendemos. Él no usa un lenguaje angelical que sea inefable o inintendible para nosotros. Él nos habla de una forma que nosotros podamos entender, y nos ha hecho con una conciencia, una sensibilidad, una espiritualidad que podemos comprender perfectamente cuando el Señor dice: vete de tu tierra, como le habló en Mesopotamia, cuando estaba en Ur de los Caldeos. Cita el libro de Hechos de los Apóstoles. Y Abraham entendía, igual que vosotros entendéis el llamamiento que Dios tiene con vosotros. Dios tiene planes de bendición en Abraham, en su familia y en su nación. Y Dios tiene planes de bendición con cada uno de vosotros. Gloria al Señor. La palabra bendición aparece en estos versículos hasta 5 veces. La tierra había sido maldecida por el pecado había hecho maldita toda la tierra y toda la humanidad, pero Dios ama a las personas y quiere bendecir a través del linaje de Abraham, de la simiente de Abraham, de la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo, a todas las familias de la tierra. Dios tiene un doble proyecto con Abraham y con nosotros. Dios tiene un proyecto en Abraham y Dios tiene un proyecto a través de Abraham en otras familias, en otras naciones. Igual que Dios tiene un proyecto contigo, con cada uno de nosotros, a los que nos ha llamado a este precioso ministerio del aire, pero también tiene un proyecto a través de nosotros ser canal de bendición a nuestros estudiantes, a nuestros compañeros de centros, a nuestros familiares, compañeros y vecinos, de lo que el Señor permita donde vivamos. Dice que Abraham se fue. Es resumir desde que Abraham tiene 62 años, los 75, porque Abraham tuvo que subir desde la derecha del mapa de Israel, donde está Mesopotamia, unos 900 kilómetros hasta Harán. Harán está en el norte arriba de Israel, no está en Israel, está arriba de Israel, y allí vivió hasta que su padre falleció, y entonces ya Dios le mostró que descendiese a la tierra de Canaán. Y allí fue que llegó Abraham, pues casi 15 años después. Es decir, aunque Dios le dijo que dejase su familia, como nos dice a nosotros, salir del mundo, ¿no? La iglesia es eclesia, apartarse, pues la persona cuando nacemos de nuevo, pues, cuesta. Es decir, no es algo
inmediato, sino que es algo que tiene un proceso, tiene un proceso. Abraham llevó estos casi 15 años y gloria al Señor, llegó a la tierra prometida, y el Señor lo que recuerda no son los 15 años que tardó en dejar su familia, sino que, como dice Hebreos, por la fe Abraham obedeció a Dios, dejó su tierra sin saber a dónde iba. Y cuando llegó allí, dice que Abraham, dice el versículo 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Mamre, y el cananeo estaba en aquel lugar. Y habla que Abraham habitaba en tiendas de campaña, en tiendas de campaña. Esto no es un hecho menor, porque Abraham era un hombre riquísimo, muy rico, y él podía haberse asentado allí y haber hecho ciudades, haberse fabricado casas. Pero él consideraba, como luego explica en Génesis, que él era extranjero y peregrino en la tierra, que el Señor le había hecho salir de su tierra no para darle otra tierra, mejor o diferente, sino que Dios le había hecho salir de su tierra para darle una patria cuyo arquitecto y fundador es el Señor, una patria celestial. Y Dios se enorgullece de llamarse Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, igual que también se enorgullece de llamarse Dios nuestro, porque Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos, como le explica a los saduceos. Entonces, para él vivir en tiendas de campaña era una muestra de fe. Él podía haberse hecho una casa, podía haber hecho una mansión, un chalet, pero él vivía en tienda de campaña no solamente porque fuera nómada, sino porque era una prueba de fe. Igual que iba construyendo, dice que Abraham, apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Dios que le había aparecido. Y luego pasó a Betel y allí edificó otro altar. Eso lo vi y se mueve por allí. Y allí edificó otro altar. Nótese cómo Abraham a cada sitio que iba edificaba un altar. Un altar en fe, un conjunto de piedras no labradas, no trocadas por la mano humana, para adorar a Dios. Cada clase que nosotros levantamos es un altar vivo al Señor. Podemos estar en un centro, luego vamos a otro centro, luego vamos a otro centro. Somos profesores itinerantes. La mayoría de nosotros estamos en 6, 7 u 8 centros y es habitual, pero en cada sitio es un altar vivo de adoración. En fe adoramos y servimos al Señor. La mejor adoración que podemos hacer es cuando cerramos la puerta de nuestra habitación y en nuestro lugar secreto oramos a Dios en privado, que Dios nos va a bendecir en público. Está claro que ese es el plan de Dios con Abraham y con Sarai. Lo que sí sabía Dios es lo que Abraham le recuerda, y es que dice el versículo 30 del capítulo anterior, que Dios quería hacer con él una nación, pero Sarai era, ¿alguien recuerda lo que Sarai era? Lo dice el versículo 30, Sarai era estéril. 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 Para Abraham era un grandísimo problema. Dios quiere bendecirme con una gran familia, con una gran nación, que sea bendición a otras familias de la tierra, pero mi esposa es estéril. Pero lo que es un gran problema para nosotros, que ahora vosotros pensaréis, cómo Dios me va a abrir puertas a los centros, cómo se van a realizar los contratos en esta provincia, tal, mil cosas se vienen a la cabeza. Para Dios no es ningún problema. Todas las páginas de la Biblia y todas las páginas de la historia de los creyentes está llena de la buena mano de Dios haciendo y mostrando su hacer y su soberanía. Él es benigno, Él es todopoderoso, Él es benévolo con todos nosotros, y también lo iba a hacer con Abraham y Sarai. Lo que para nosotros es imposible, para Dios no es difícil. Esa es la gloria del Señor. Va mostrando página a página de la Escritura su gloriosa mano invisible, cómo va actuando de una forma visible, igual que nosotros en fe entendemos que lo está haciendo con cada uno de vosotros. Amén, hermanas, hermanos. Bueno, pues uno, por favor, que tenga libertad de presentar esta reunión en oración, ¿vale? Uno que ore, por favor.
Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día de hoy. Gracias, Padre, por haber permitido estar en esta clase. Te damos gracias, Señor, porque todos estamos en pos, en un mismo espíritu, Señor, aprender más sobre las escrituras, aprender más sobre cómo poder llevar ese mensaje de salvación en los coles aquí en España, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú seas dirigiendo, guiando al profesor en esta clase en el día de hoy. También guíanos a los estudiantes para poder entender, poder poner en práctica todo lo que vamos a aprender en el día de hoy. Te damos gracias, Señor, porque no somos, bueno, somos esos vasos de honra en tus manos, Señor, en los cuales tú te depositas, Señor, y tú nos vas a usar. Dirige todo este tiempo que vamos a estar reunidos en tu santo nombre. Amén. 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 Gracias, Natalia. Muy bien. En esta asignatura, la formalidad didáctica de estudio es muy similar a la de docencia de ERE. Tiene 4 bloques de contenido con 4 temas cada uno de los bloques y la metodología de estudio es similar. Es decir, ya los que había hecho docencia de ERE y ya tenéis la guía de estudio, pues no a pie de volverlo a repasar. Si hay algún estudiante nuevo que no haya hecho docencia de ERE, que entiendo que no, pues bueno, pues ya puede repasar la guía de estudio y ya le muestra la metodología, los criterios de evaluación y demás. Sí comentaros que las actividades formativas, la primera, la de hoy, vamos a ver el tema 1 y 2, tenemos previsto de ver el tema 1 y 2 del bloque 1, sobre el currículum, la programación didáctica y demás. En la siguiente sesión, la actividad formativa 2, queremos ver, tenemos planificado el tema 3 y 4, que habla de las unidades didácticas, tema 3, y los planes de clase, tema 4. Entonces, como veis, el bloque 1 es un bloque fundamental, por eso le vamos a dedicar 2 actividades formativas. Luego, la actividad formativa 3 y 4 la va a impartir nuestro hermano profesor José María de Rus y va a implementar precisamente los bloques 3, en la actividad formativa 3, y el bloque 4, la actividad formativa 4. Esos bloques son bastante más sencillos de aprender. Piense que esta asignatura está elaborada para los profesionales de la enseñanza evangélica. Es decir, es materiales, recursos, legislación, ámbitos, ideas, formación continua, etcétera, etcétera, de algo que el docente de enseñanza evangélica necesita. Es como el maletín que lleva el electricista cuando entra a una casa, pues igual para nosotros esta asignatura es nuestro maletín virtual que lo tenemos que llevar siempre encima. Es decir, no es una asignatura que la vamos a estudiar y cuando termine el curso la vamos a olvidar, sino que es una asignatura a la que teóricamente vamos a ir recurriendo repetidas veces. Por formación, porque tenemos que repasar los currículum, preparar recursos para las clases, etcétera, etcétera. Es decir, una asignatura que está pensada por y para el profesor de ERE. El bloque 2, que es el que me faltaba, el bloque 2 de la asignatura, es un bloque de recursos, lo vamos a ver en el seminario. Será un taller práctico, no puede ser todavía este año presencial, pero sí virtual, y ahí se implementará el bloque 2. Vale, pues vamos entonces con los temas 1 y 2 del bloque 1. Tema 1, el currículum. Voy a compartiros pantalla, a ver que veamos. Lo voy a poner un poquito más pequeño, aunque se os vea más lejos, pero la idea es que captéis la idea de globalidad que quiero mostraros. Observen, ya digo que lo he puesto un poquito más chico, el tema 1, diseño curricular de la enseñanza evangélica. Representa en la hoja 1
el bosquejo de los 4 temas. Tema 2, tema 3 y tema 4 del bloque 1. Y si veis, es una cascada que va de arriba hacia abajo. Y además, en esta cascada se va desde lo más general, que es el currículum estatal o autonómico elaborado por las autoridades, vamos descendiendo a un proyecto educativo de centro, luego en el tema 3 vamos descendiendo a una programación de aula o unidad didáctica elaborada por el profesor, y descendemos al tema 4, que es un plan de clase para una sesión de clase. Como veis, vamos de lo más general a lo más específico. Hoy vamos por lo más general de lo general. Es decir, el currículum estatal o autonómico, tema 1. Es el currículum de la ERE, que en nuestro caso está elaborado por FEREDE y publicado en el BOE. Voy a ampliar pantalla y ahí que vamos a seguir. Bien, un currículum, ya a algunos les sonará esta expresión porque ya lo vimos en docencia de ERE, expresa, recoge el camino a recorrer en nuestro proyecto docente, en nuestro camino de aprendizaje. Un currículum recoge todas las ideologías, todas las finalidades, todas las metodologías que queremos implementar en nuestro proyecto educativo. Entonces va de lo más general, repetimos, a lo más específico. El currículum, cualquier currículum, no solamente el de enseñanza evangélica, tiene unas funciones que además de concretar las intenciones educativas nos sirve a nosotros para saber qué es lo que queremos enseñar, mostrarnos a dónde queremos ir. Recordáis que os decía que no es lo mismo ir a las Islas Canarias que ir a Madrid. De otras cosas porque según donde queramos ir, nos hará falta un medio de transporte diferente. A un lugar, Madrid, podemos ir en un vehículo, pero a las Islas Canarias no podemos ir en vehículo, nos hará falta un barco o un avión. Entonces, además de concretar las intenciones educativas, ya nos va a ir marcando las metodologías educativas que vamos a ir realizando. Es importante pensar que el currículum es algo para nosotros. A veces caemos en la cosa de ver algo como muy formal, que se entrega a las instituciones educativas, pero el currículum aquí primero le tiene que servir al profesor. Es un currículum nuestro, para nosotros, para saber qué es lo que vamos a enseñar el lunes. ¿A qué alumno vamos a enseñar? ¿Qué es lo que le vamos a enseñar? Y cómo lo vamos a enseñar. Y luego cómo lo vamos a evaluar que realmente ha aprendido. Entonces, primero es una guía que le sirve al profesor. El currículum recoge los objetivos y los contenidos, lo que llamamos que enseñar. Estamos repasando algo que entiendo que ya sabemos. Cuándo enseñar, la temporalización en la cual secuencializamos los contenidos, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. Bien, si en el primer trimestre, las 12 clases que tenemos, vamos a dar una unidad didáctica o 2, todo esto lo tenemos que decidir. Cómo enseñar y cómo evaluar. Las fuentes del currículum nuestro de enseñanza evangélica son las mismas fuentes que tiene cualquier currículum de cualquier asignatura del sistema educativo. Tiene la fuente socioantropológica, la fuente de psicología educativa, la fuente epistemológica en la cual se basan los contenidos, por supuesto la fuente pedagógica, y la nuestra, obviamente, incorporamos la fuente teológica, desde donde nosotros extraemos los contenidos que delante del Señor queremos implementar en nuestras clases de enseñanza básica. Respecto al currículum de la ERE, tenemos que haceros extensivos 2 comentarios. Nosotros estamos en el proyecto en el Ministerio de la Enseñanza Evangélica desde el año 1991 y desde entonces hasta la fecha hemos elaborado 2 currículos. Uno es el currículo en LOCSE, que fue elaborado en el año 1993, y luego un currículum en LONCE, que es el currículum del 2015. Os voy a hacer mención el del 1993,
por dos razones, que voy a ir explicando mientras que comparto. Aquí vemos el Boletín Oficial del Estado, del martes del 6 de julio de 1993, lo cual no es poca cosa, porque además de ser nuestros objetivos y contenidos a implementar en el aula de clase, fue el primer documento oficial evangélico que se publicó después de 5 siglos. Es decir, aún fueron recientemente firmados los acuerdos de cooperación con el Estado entre FEREDE y el gobierno, y de seguida ya nosotros estábamos manos a la obra con este tema del currículum y se publicó este currículum. Es importante no solamente porque es un decreto oficial, sino también es importante porque fue un documento consensuado por todas las entidades evangélicas. Estábamos entonces en FEREDE, lo cual al principio parecía que no iba a ser fácil. Aquí tenemos el grupo de personas que la Consejería de ERE, dirigida por don Luis Corpas, dinamizó este grupo de trabajo entre primaria y secundaria para organizar los contenidos curriculares. Nos pusimos en contacto con todas las denominaciones, cerca de 20 por aquel entonces, para que todas nos aportasen contenidos que permitieran luego redactarse para tener un currículum en común para todas las denominaciones. Parecía por entonces que iba a ser un trabajo muy difícil. Sí, fue un trabajo arduo, pero no fue difícil. Me explico. Me parecía porque había tantas denominaciones que parecía que todas las iglesias evangélicas eran muy diferentes. Sin embargo, cuando empezamos a recibir los contenidos de cada uno, y aún en el garaje de mi madre aún hay cajas de materiales de estos, veíamos que en el 90-95% de los contenidos coincidíamos todas las denominaciones. Entonces, directamente, ¿qué hicimos? Hicimos un primer borrador con contenidos en los que coincidíamos todas las denominaciones. Y excluimos, obviamente, aquellos contenidos en los que no todas las denominaciones había coincidencia y que podía haber alguna dificultad doctrinal y demás. Entonces, ese primer borrador ya de por sí tuvo una muy buena aceptación, lo fuimos puliendo y después de 2-3 reuniones entre todas las denominaciones, llegamos a consensuar este documento que luego se pudo publicar en el BOE. Entonces, para nosotros tiene la doble autoridad. Una, que es un documento legal, publicado en el BOE, y otra que es un documento con una autoridad espiritual porque recoge el consenso de todas las entidades evangélicas. Eso nos llevó algo más de 2 años, es decir, que cartas para arriba, borradores para abajo, reuniones en Madrid, en fin, fue intenso, pero gloria a Dios se pudo elaborar y tiene esa autoridad. Observe, por favor, la siguiente ilustración del contenido del currículum. El currículum DSB del aire, aquí se nota en rosa, ¿vale? Obviamente bebe de la Biblia, Santa Biblia, que está aquí en colorcito ocre. Nótese 2 detalles. No toda la Biblia está en el currículum. La mayoría del currículum está naturalmente basado en nuestra Biblia, ¿vale? Pero no toda la Biblia está dentro del currículum. Entonces, ¿qué enseñamos nosotros en el Ministerio de la Enseñanza Evangélica? Aquellos contenidos de la Biblia que están dentro del currículum. Nuestra autoridad espiritual dentro del sistema educativo es el currículum de la ERE, que obviamente bebe de las Escrituras. Y hay aquí a la derecha un margen fuera de la Escritura, pero no porque seamos apócrifos, sino porque son contenidos de historia de la Iglesia, del siglo I hasta el siglo XXI, en el que los encontramos, y también algunos contenidos del bloque de ética que en secundaria podemos implementar y que también están recogidos, y que son contenidos fuera de la Escritura, pero es muy poco, ¿vale? La mayoría del currículum es parte extraída de la Escritura. Bien, conociendo el cómo se gestó y los contenidos fundamentales, el currículum nuestro tiene la misma estructura que tienen todos los currículum de cualquier asignatura, lo que decíamos antes. Tiene qué,
Es decir, que son objetivos y contenido, tiene cómo, metodología y tiene criterios de evaluación. Y el cómo se estructuraron no lo voy a ver ahora porque ahí sí que hay bastante diferencia con el que luego ha habido que redactar en el 2015. En el 2015, después de varios cambios normativos, en el cual nosotros no elaboramos otros currículos, sino que fuimos dando pautas de asesoramiento didáctico para que los hermanos que ministramos en la enseñanza evangélica pues fuéramos adaptando el currículum LOCSE del 93 a las diferentes leyes educativas. Pero ya con la LONCE hizo un cambio estructural muy grande. Entonces ahí tuvimos que elaborar otro currículum. Por entonces, nuestro consejero, don Mariano Blasque, secretario también ejecutivo de FEREDE hasta hace poco, y Ana Carbo, también convocaron grupos de trabajo, pero más operativos, porque la idea no era ya, digamos, modificar los contenidos que ya teníamos consensuados, no los íbamos a modificar. Además, con aquellos contenidos en el año 2010 habíamos elaborado también los libros de texto de primaria, entonces no había ningún interés en modificar esos contenidos que entre todas las denominaciones habíamos consensuado, pero sí tenemos que modificar la estructura. La estructura de este currículum LONCE, que es el que a vosotros toca este año de estudiar, sí es bastante diferente a la del 93. Para vuestro dolor de estómago ya os digo que la LONCE ya empieza a ser revocada mismo el curso siguiente. Empieza la LONLOE. Y ya en primero y en tercero, ya hay que hacer modificaciones de la LONCE. Pero bueno, primero vamos a intentar aprender cómo implementar el currículum y ya luego veremos las variantes en las que tenemos para el curso que viene y en las que nos movemos casi cada 4 o 5 años. Vale. Este currículum LONCE, las cuestiones básicas, la podéis pormenorizadamente verla en estas publicaciones que una hermana, Noemí Pimpollo, es hermana en la fe y al mismo tiempo es inspectora de educación. Ella nos dio en una escuela de verano unas pautas muy interesantes sobre la estructura del currículum de la LONCE y además también de cómo implementarlo de una forma eficiente. Todas estas cuestiones básicas os las aportamos en los vídeos tutoriales y en las presentaciones gráficas que ella nos compartió. Lo que sí me gustaría que tuvieseis hoy claro, por lo menos, dónde localizar vosotros esta información. ¿Vale? Al final del tema 1 de esta asignatura, en la última página, la página 13, encontráis currículum de ERE, de infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Si pincháis en uno de estos enlaces, pues se os va a abrir, vamos a pinchar el de secundaria, se os va a abrir el boletín oficial del Estado. ¿Vale? Pinchamos. Y se nos abre. Y el otro lugar donde tenéis que saber que también está es en la plataforma NEOS. En la plataforma NEO, en la de estudio nuestro, en nuestra asignatura, diseño y desarrollo curricular, a la parte izquierda, veis está la parte izquierda, la interfaz, en la zona de recursos, la ventanita amarilla, pincháis y se abre por bloques. ¿Veis? Abre aquí recursos, bloque 1, bloque 2, etc. Si pinchamos bloque 1, son recursos del bloque 1. Diego, Y no en se los está recursos del bloque... viendo. ¿No se ven? No, está en el PDF del currículo de infantil, primaria y secundaria. Vale. Gracias por... Tienes que dejar de compartir pantalla y compartirla otra vez con la Otra pantalla. vez con otro sitio, ¿no? Vale. Gracias. Vale. Pensaba que está ya en el ordenador. Vale.
¿Veis ahora la plataforma NEO? Sí. Vale. Estoy intentando explicar que aquí en la parte izquierda de nuestra asignatura, la interfaz, aquí en la zona esta que estoy señalando con la manita, en amarillo están los recursos para estudiar la asignatura. Y se abren carpetas, bloque 1, bloque 2, guía didáctica del fichero pedagógico de recursos, etc. Y en el bloque 1, al pinchar, se os abre los currículum de primaria, de secundaria, de bachillerato, y también hay un archivo en sí de los currículum de la LOCSE, de los currículum de la LOCSE. Vale. Entonces, la primera actividad que vamos a hacer hoy en grupo, voy a dejar de compartir, la primera actividad que vamos a hacer ahora en grupo va a ser localizar cada una de vosotras un objetivo. Primero localizar un currículum, el de primaria o el de secundaria. Es decir, tenéis que tener abierto el tema 1 para buscar el enlace o la plataforma NEOS. Buscar un objetivo. A la hora de marcar un objetivo, tenéis que identificar que el objetivo sea de uno de los bloques temáticos. Me voy a explicar un momento. Voy a buscar el currículum. Aquí hay un currículum. Vale, ahora no estáis viendo, ¿verdad? Estáis viendo el boletín oficial del Estado, el currículum de secundaria. Si observáis, al describir las finalidades son los objetivos de religión evangélica en secundaria, hay 11 objetivos. Cada uno de los objetivos hace referencia a un bloque temático. Por ejemplo, principales hechos acaecidos en la historia del pueblo de Israel. Este bloque temático es la historia del pueblo de Israel. El objetivo 3 es la persona de Jesús. El objetivo 4 es también sobre las enseñanzas y obras de Jesús. El objetivo 5 es de historia del pueblo cristiano hasta el siglo XVI. El objetivo 6 es de personajes del Nuevo Testamento. El 7 sobre la familia. Vale. Entonces, cada objetivo, al seleccionarlo, ustedes tienen que seleccionar uno solo. Uno solo. Por ejemplo, el de la historia del pueblo de Israel, o el 3 sobre la persona de Jesús. ¿Vale? Pues una vez que tenéis el objetivo seleccionado, luego tenéis que buscar el bloque temático asociado a este objetivo. Cada objetivo, repito, tiene un bloque temático asociado. Los bloques temáticos están al final del BOE. Bloques temáticos de contenido. Estos son los bloques temáticos. Aparecen unas tablas de contenidos, criterios de evaluación y estándares. Bien, pues si habéis cogido el objetivo Biblia, tenéis que seleccionar un contenido, un criterio de evaluación y 2 estándares del bloque temático Biblia. Si habéis seleccionado el bloque temático Historia de la Salvación, Pueblo de Dios, de Adán a Jesucristo, de aquí tenéis que seleccionar un contenido, un criterio de evaluación y 2 estándares. Y eso copiarlo en el chat. Os lo voy a copiar yo en el chat para que tengáis claro qué es lo que tenéis que redactar. Uy, a mí se me olvidó una cosa. Ay, sí. Bueno, vamos a hacer esta actividad y ahora... Vale, os pongo en el chat entonces la actividad. Vale, ya la tenéis puesta. Os sugiero
como dije también en la asignatura de docencia, que abráis un Word solamente para las actividades formativas. Y en ese Word, todo lo que vayamos haciendo hoy y otros días, aunque sea en borrador, lo podéis adjuntar luego como actividad de aprendizaje de estas actividades formativas, ¿vale? Vanessa no ve la actividad en el chat. Yo Los, de- tampoco. los No, demás no la... no veo No nada. aparece. Enviar a participantes, No, no se ve. no se ve. Enviar a todos, pero Vale, no pues sé qué tenemos. voy a ponerlo a todos, ¿vale? Otra vez. Gracias. Enviar para todos. Ahora sí aparece. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Gracias. Le había puesto a todos los participantes, pero no será igual. Bueno, Profesor, como creo que hay compañeros, disculpe que hable sin pedir permiso, pero creo que hay compañeros del posgrado y del máster, y sería bueno que quizás usted nos diga si hay libertad para escoger indiferentemente currículos de una etapa o de otra, de un nivel o de otro, para agilizar el trabajo. Para ahorrar tiempo, que nos diga si es indiferente el que se coja, el curso que se coja, vale, para ahora, hacer la tarea. vale, ahora en esta tarea sí, porque yo lo que quiero, hermana, es que localicéis el currículum directamente, que aprendáis a leer el currículum. De todas formas, ya os digo que los de posgrado, que soy egresado de magisterio, vais a ministrar en primaria, entonces la recomendación es que escojáis el currículum de primaria. Y los que venís de teología, que vais a implementar en secundaria, los suyos que cojáis el currículum de secundaria. ¿Vale? Sí, pero como usted ha dicho que vamos a hacerlo en grupo, pues por eso se lo decía. No, en grupo es aquí todos a la vez. Bueno, igual no me he explicado bien, ¿vale? Aquí cada uno lo va a hacer y cada uno lo tiene que copiar en el chat. Es decir, esta actividad que yo he puesto ahora, he solicitado ahora, tenéis que buscarla ahora y todos la tenéis que copiar en el chat. Todos la tenéis que copiar en el chat. Como mucho, entre 3 y 5 minutos. Y luego en grupo, un par de ellos solo comentarán, compartirá, pero un par de ellos de los 30 y tantos que estáis, ¿vale?
Bueno, prefiero hacerlo en directo, este trámite de buscar, aunque lo suyo, lo conveniente es que sea de la fuente que sea, descarguéis el contenido del currículum en el archivo a vuestro escritorio y ya no tengáis que acudir a la nube a trabajar con él, ¿no? Porque es un material que vamos a usar en esta asignatura y en el Ministerio de la Enseñanza Evangélica frecuentemente, ¿vale? Por favor, en confianza, uno o dos hermanos que quieran compartir la tarea que han realizado, ¿vale? ¿Qué objetivos han seleccionado y cuáles son los contenidos que han extraído después? Yo tengo uno aquí. ¿Quién está hablando? Perdona. Ancho. Anso, sí, sí. Luego Ana ha pedido la B y ya. Sigue, Anso, sigue. Vale. Sería el objetivo, el número 4, conocer la persona de Jesucristo, su vida, su obra y su mensaje de salvación. Sí. El bloque temático asociado sería el 3, que sería Jesucristo, único mediador y ejemplo a seguir. Sí. El contenido, elegí Navidad, nace Jesús. Sí. Como criterio de evaluación, solo hay uno, es común a todos, comprender la obra redentora que realizó Cristo, analizando las implicaciones personales. Sí. Y de los estándares escogí los más relacionados, que sería el 1 y el 2, que comprende que Jesús es el instrumento que Dios utiliza para traer la salvación y unir a todos los cristianos en la misma familia. Y el segundo sería que expresa oralmente las observaciones realizadas acerca del amor de Dios hacia el ser humano. Muy bien, exactamente. El 1 y el 2 es el 1-1 y el 1-2, porque cada criterio, 1-1, 1-2. Claro, cada criterio, el criterio 1 tiene los referentes, los estándares 1-1, 1-2, el criterio de evaluación 2 tiene el 2-1, 2-2, el criterio de evaluación 3, así es decir, están estructurados para que se identifiquen. Muy bien, Anso, esa es la actividad. Gracias, muy bien. Ana, comparte tú lo que tú tienes, ¿vale? Por favor. Dale al micrófono, Ana. Yo he cogido segundo de primaria, bloque Sí. 3, Jesucristo, único mediador y ejemplo a seguir. El objetivo, Sí. conocer la persona de Jesucristo, su vida, su obra, su mensaje de salvación, que es el 4. Ay, Sí. espera. Y contenido, Jesús, nuestro ejemplo en la vida cristiana. Criterio de evaluación, identificar y ordenar temporalmente mediante el estudio. Sí. De pasaje de los evangelios principales hechos de la vida de Jesús y los estándares, el estudia de estudio, manera guiada la vida de Jesús sí. y conoce los hechos principales de la vida de Jesús. Eso es, muy bien. Que es el 1-1 y el 1-2. Eso es lo que yo quería matizar, muy bien. Tienes escogido el bloque 3, has cogido el objetivo 4 de conocer la persona de Jesús y luego del objetivo de evaluación has cogido el 1. Bien, y el contenido Jesús es nuestro ejemplo. Lo estoy viendo aquí en el chat. Muy bien, Ana, pues esa era la actividad. Casi esa va a ser la actividad de una programación didáctica. Esto que había hecho ahora es lo que multiplicado por 3 o por 4 es lo que se realiza a la hora de elaborar una programación didáctica. Pero Diego, dime. yo tengo una duda. Dime, Silvia. A ver, yo he tomado de la finalidad el primer punto, tomar conciencia de la existencia de Dios. Sí. ¿El objetivo sería la existencia de Dios? Vamos a ver, el objetivo está redactado en el primer punto completo, no solo... Vamos a ver. ¿Estamos hablando de secundaria, Silvia? De primaria. Vale. Un momentito que no lo tengo abierto y lo abro enseguida. Vale, dime, has escogido el 1, la existencia de Dios. Sí, todo eso es la finalidad, tomar conciencia de la existencia de Dios, el Ser Supremo que está interesado en cada ser humano de una forma personal, sí. Vale.
Y dentro de la finalidad está el objetivo, ¿no? Que el objetivo es la existencia de Dios, ¿no? No, ¿O es no? que finalidad y objetivo es lo mismo. Generalmente en el lenguaje habitual de las programaciones aparece objetivos, pero aquí se le llama finalidad y objetivo es lo mismo. Por eso en la actividad he puesto objetivo entre paréntesis, poniendo que es lo mismo que finalidad, ¿vale? No son dos cosas diferentes. Entonces, lo que tú has resaltado en negrita, ¿qué era? Dentro de la finalidad. Lo El que yo he punto 1. resaltado, he puesto objetivo, pero el objetivo es todo lo que tú llamas finalidad. Tomar conciencia de la existencia de Dios, el ser supremo que está interesado en cada ser humano de una forma personal, ¿vale? Todo es el objetivo. ¿Y cuál sería el bloque entonces? El bloque, pues el bloque más abajo está Dios me ama o Dios nos ama. Hay dos bloques refiriéndose al amor de Dios. Mira, bloque 1, Dios nos ama, y luego aparece Dios me ama también, ¿vale? ¿Lo Dios ves? me ama en el bloque 2. Bloque 1, Dios nos ama. Bloque 2 es Biblia. Sí. Luego, Entonces, ese punto lo meteríamos en el bloque 1, Dios nos ama, ¿no? sí, correcto. En el bloque 1, Dios nos ama. ¿Vale? Vale. ¿Y cuántos contenidos, criterios y estándares tenemos que elegir? Bueno, para esta actividad, un contenido, un criterio de evaluación y 2 estándares. Para esta actividad. Pero esta actividad a nosotros nos sirve para manejar el currículum. En la programación didáctica, dentro de un rato, explicaré cuántos hay que seleccionar. ¿Vale, Silvia? Vale, gracias. Vale. ¿Alguien más ha tenido alguna dificultad para localizar los currículums? Yo no he tenido dificultad, Diego, pero te quería preguntar. Dime. Sí, a ver si sé explicarme. Si ya has elegido un contenido y el criterio, el estándar tiene que ir con el punto del criterio, no sé si me he explicado. O sea, Sí. Te has explicado, pero exactamente es así. Tiene que haber una coherencia didáctica en la secuencialidad de contenido. No puedes coger un contenido y coger un estándar de otra cosa. No, porque claro, un estándar lo que hace es indicarte a ti la evaluación de aprendizaje. Sí, pero por ejemplo, si cojo el contenido Jesús, la figura de Jesús, y cojo el punto número 2 o el número 3, explicar la figura de Jesús, ¿tengo que coger el 3.1 y el 3.2 de estándares o puedo coger...? No, tienes que coger, si coges el criterio de evaluación 3, tienes que coger los estándares 3.1, 3.2 y todos los que tengan el 3 con anterioridad, ¿vale? Eso, que no tiene para que haya coherencia didáctica, ¿vale? Ok, de acuerdo, gracias. Y una pregunta, Diego. Por ejemplo, si yo en un curso cojo un contenido que no está, pero tiene relación, como por ejemplo, yo quiero hablar de las parábolas de Jesús, pero en ese año, digamos, no está así tal cual el contenido de las parábolas de Jesús. Yo puedo cogerlo y coger, o sea, el criterio de evaluación, los estándares que tengan relación con eso del curso. Sí. Pero eso, si me lo permite, pregúntamelo dentro de un rato, Ana, ¿vale? En el tema 2. Es que eso son preguntas del tema 2 y quiero finalizar el tema 1, que es localizar el currículum, que sepáis la estructura y contenido del currículum, y una cosa que para nosotros es muy importante. Es la última pregunta del tema 1. Estoy intentando estudiar. La última pregunta del tema 1, que dice, al mismo tiempo de dar actividad formativa, estamos también realizando las preguntas de los indicadores, ¿vale? Para que sea práctico para vosotros. Dice, en una clase de enseñanza evangélica, pregunta, si un hermano en la fe considera importante el exorcismo, ¿puede aplicar una sesión de exorcismo en una clase? Pregunto, ¿cómo explicaría a unos padres que no lo puede hacer? ¿En qué os basaríais vosotros para explicarle a unos padres que un hermano eso no lo puede hacer? Pregunto, esa es la pregunta. Hombre, como poder, lo que viene siendo poder, puede. Porque poder se puede muchas cosas. Pero obviamente no se debe y no se puede hacer porque no viene dentro de
el currículum de, vamos, de ninguno de los... No dice enseñar, dice hacer ¿quién me está diciendo una lo de poder? Perdón. Vamos a ver, lo de poder no se puede, es decir, como poder se puede hacer todo, claro que somos libres de hacer lo bueno y lo malo, yo tengo un semáforo en rojo y de poder saltar me lo puedo saltar, pero me estoy saltando la ley, claro, el reglamento del tráfico. Es decir, desde el punto de vista legislativo, nuestro currículum es prescriptivo, es decir, nos marca las pautas, nos marca el campo en el que nos podemos mover. Fuera del currículum no nos podemos mover como profesores de enseñanza evangélica. Tenemos terreno en verde en todo lo que está dentro del currículum. Apenas que salimos de la frontera del currículum está en rojo. No podemos ir. De poder no se puede ir. O si se salta el semáforo en rojo, obviamente lo estás haciendo mal. Y sería algo ilegal, claro. Puedes provocando un siniestro, te puede caer una sanción y te pueden caer muchas cosas. Y otra cosa, profesor. Explicar coherentemente a unos padres por qué no se puede implementar. Es decir, por qué no se puede hacer. Sí, no, es que me hace gracia, ¿no? Porque primero que es un término que no usamos los evangélicos. Si le pregunta el Papa Francisco, quizá tal vez pueda decir algo, ¿no? Pero que más allá de la broma, pues es eso, es explicarle a los padres que me ha encantado enterarme de la historia del currículum y explicarle a los padres que ese proceso histórico que permitió un consenso donde se acordaron que una cantidad de contenidos fuese común a todas las denominaciones evangélicas, establece oficial y legalmente que solo lo que está allí es lo que se puede impartir a los niños. Y nada, y todo aquello que esté fuera de esos contenidos o de eso que está en el currículo puede ser impartido dentro de la denominación y los espacios de enseñanza que tenga la denominación. Pero claro, me hace gracia porque como he puesto exorcismo, pues es inevitable que me ría. He puesto un ejemplo muy brusco para que todos tengamos claro que está fuera del currículum. Pero sí es muy, muy importante para nosotros en el tema 1 que sepáis que vosotros no sois los hermanos de la Asamblea de Dios, de la Asamblea de Hermanos, de las Iglesias de Cristo, de las Iglesias de Filadelfia, o hermanos bautistas o hermanos presbiterianos. Ustedes sois las personas a las cuales FEREDE, la Federación de Entidades Evangélicas, os reconoce la idoneidad para implementar el currículum de la enseñanza evangélica. Y ustedes no le vayan a dar alumnos ni bautistas, ni presbiterianos, ni de asamblea, ni de tal. Ustedes le vayan a dar alumnos que pueden ser creyentes o no creyentes, el currículum. Por tanto, vosotros estáis encomendados a implementar el currículum y no podéis saliros del currículum. Nosotros, mientras que vosotros estáis implementando el currículum, vamos a defender a capa y espada. Apenas que alguien se salga del currículum, vamos a ser los primeros que vamos a ir a reprobaros, ¿vale? Porque esto es un consenso y es un valor y es una seguridad para el pueblo evangélico y para nuestros alumnos. Yo no tengo que preguntarle a la maestra de mis hijas de qué denominación es, porque ni lo sé, de alguna forma ni me importa. Lo que sé que es una hermana en la fe y que está implementando el currículum de evangélica a mis hijas y estoy encantado de que lo esté recibiendo. ¿Me explico? Todos nosotros somos hermanos para administrar todos lo mismo. Las particularidades doctrinales de cada uno la tiene que enseñar en su patio, en su iglesia si quiere. Pero en la enseñanza evangélica no es un lugar de conflicto, es un lugar de consenso en común. Y tenemos mucho en común para implementar desde los 3 a los 18 años sin molestar e incomodar a hermanos. Y digo este ejemplo brusco y termino con un ejemplo más cotidiano. El del exorcismo muy brusco. Pero sí es muy habitual, y si tenéis alguna experiencia lo percibiréis, que los chavales, especialmente de secundaria, os hagan preguntas. Preguntas sobre la segunda venida, preguntas sobre el matrimonio del yugo desigual, preguntas sobre si lenguas sí o lenguas no, preguntas sobre si la salvación se pierde o no se pierde, preguntas sobre el creacionismo, preguntas. Entonces tú dices, oh, que yo estoy hoy preparando una clase sobre Abraham y ahora me está haciendo una pregunta sobre esto. Y ya hay una pregunta concreta en un terreno concreto.
Vale, no voy ahora a abrir la respuesta, aunque sí está preguntado en el temario, pero que sepáis que tenemos que conocer muy bien el currículum. Este documento que había abierto hoy lo tenéis que dominar bien, porque las respuestas que ustedes deis tienen que estar dentro del currículum. ¿Hay una pregunta? Sí. ¿La puedo responder con lo que yo sé del currículum? Sí, la respondo. Si se sale del currículum la pregunta, escúchenme bien, no respondáis. Si se sale del currículum, no respondáis. Derivadlo a su familia o derivadlo al pastor o anciano de su congregación. Nosotros estamos autorizados para responder dentro del currículum. Yo sé que esto tiene su cierto margen de flexibilidad y también tiene su cierto margen de riesgo, porque todos somos humanos y todos podemos tener margen a deslizarnos, pero yo como profesor responsable de vuestra formación quiero prescribiros muy bien que el currículum es algo prescriptivo, legal y perfectamente definido, que no vale con leerlo por encima, que hay que dominarlo porque las respuestas que nosotros demos a las preguntas que ellos nos den sobre la creación, sobre el modelo de familia, sobre la ética, tienen que estar ajustadas al currículum. Y si no encuentro términos ajustados en el currículum, no respondo. Se lo derivo a su iglesia. ¿Me explico con claridad? Es para nosotros muy importante este tema, ¿vale? Por favor, es muy importante. Vale. Bien, hay dos hermanas que han levantado la mano. Por favor, en un minutito, Antonia y Judy. Antonia. Sí, yo es que era de lo que veníamos hablando de antes, de lo del objetivo y todo eso. Lo que pasa que ya has comentado, empezado a hablar, preguntar la pregunta. A mí no me ha quedado muy claro. Si, por ejemplo, si yo elijo el criterio 1 de evaluación y ahora en la página, es decir, por ejemplo, estamos en el bloque 3. Tranquila, Antonia. Sí. Si escoges el objetivo 1 no es de evaluación. El objetivo es de finalidades. No, el criterio de evaluación. Sí, vale. Yo he escogido el objetivo. A ver, voy a lo que he escrito. Es que no lo he podido subir todavía al de este. Yo he escogido el que vienen diciendo todo, conocer la enseñanza, el 4, conocer la enseñanza y obras de Jesús de Nazaret, valorando la influencia. Sí, bien, esa es la finalidad objetivo, bien. Vale. Sí. Ahora, bueno, tengo dos preguntas. Si, por ejemplo, los objetivos son iguales para primaria que para secundaria, cuando es secundaria, da igual que sea primero de la ESO que primero de bachillerato, ¿serían los objetivos igual? ¿Está bien planteada la pregunta? No sé si lo digo bien. Está bien planteada la pregunta. Está bien planteada. Los objetivos son iguales para todos los cursos, ¿vale? O las finalidades. Pero luego los bloques temáticos sí están, es lo que cambia, ¿no? Sí están estructurados por cursos. Sí están estructurados por cursos. Pero vale. ya respondo y voy a responder a Ana. Aquí con esta pregunta tuya, Antonia. Permíteme y ahora tú haces la segunda, ¿vale? Sí, sí, sí. Nuestra asignatura, a diferencia de otras asignaturas, aunque la estructura sea igual, en matemáticas, cuando un estudiante está en primero de secundaria, ha aprendido todo lo de primaria y todo lo de infantil. Cuando llega a primero de matemáticas, de secundaria, tiene ya 8 cursos de matemática aprendidos. En nuestro caso, como es una asignatura optativa, que un alumno puede escoger libremente, nos podemos encontrar un alumno en segundo de secundaria, que es la primera vez que se matricula en enseñanza evangélica. Por tanto, no conoce los contenidos de primero de secundaria, ni conoce los contenidos de primaria. ¿Qué quiero decir? ¿Tenemos que implementarle los contenidos que están estipulados para segundo de secundaria? No. Porque a nosotros lo que nos interesa, en primer lugar, es centrarnos en el interés y en las capacidades previas de nuestro alumno, de nuestro estudiante. Por eso tenemos que saber qué nivel de aprendizaje tiene nuestro alumno y adaptarnos a él. ¿Qué le ponemos? Entonces, contenidos de primero de secundaria. Y alguien me dice, no, es que él está en segundo. Ya no sé que está en segundo, pero es la primera vez que se ha matriculado en evangélica. Entonces, los contenidos nuestros, aunque estén estructurados por cursos, se pueden ajustar. Se puede ajustar. De primero se puede dar en segundo, el de segundo se puede dar en tercero. ¿Vale? Se pueden ajustar.
Si nosotros así lo hacemos describir en la metodología, voy a seleccionar esto porque el alumno no conoce nada de la creación, no conoce nada de la escritura, voy a coger el bloque temático de primero, lo explico y los cojo. Por eso se pueden acomodar el tema de las parábolas, Ana. Es decir, podemos acomodar cualquier contenido de un curso, aunque estén redactados en tercero, podemos acomodarlo a darlo en segundo o darlo en quinto, si lo justificamos debidamente. Pero ¿vale? los objetivos serían, por ejemplo, si yo cojo las parábolas para segundo, sí. los objetivos tienen que ser del currículum de segundo. Es que hemos dicho que los objetivos son para todos igual, Ana. Pero me refiero a los estándares, a los criterios de evaluación, a todo. Tendría entonces ya te refiero a otra cosa, no al objetivo. Eso. Si escoges las parábolas, tienes que escoger los criterios de evaluación y estándares de las parábolas. Aunque sea otro curso inferior o superior. Otro curso diferente. Ahí lo que tú tienes que ver si se adapta a tu alumno o no. Vale. Si no se adapta a tu alumno, no los cojas, porque entonces lo estaría cogiendo mal. Vale. No los cojas si se adapta por abajo o por arriba. ¿Me explico? Por eso tienes que saber en qué nivel de aprendizaje está tu alumno. ¿Vale? Si lo puedes implementar ese curso o no. Generalmente están redactados con una secuencia lógica. Pero claro, ya digo que nuestros alumnos no siempre están matriculados en enseñanza evangélica, por tanto no tienen por qué tener los conocimientos previos como ocurre en otros Es que yo, por ejemplo, tengo una niña de segundo con altas capacidades y por aparte de familia creyente consagrada y tiene mucho conocimiento bíblico. Entonces, yo he visto el coger las parábolas, ella está en segundo y ahora me he dado cuenta que las parábolas están en cuarto. Si yo veo que se adapta a ella, podría coger eso de cuarto, ¿no? Tanto el contenido como estándar, como criterio de evaluación, ¿no? No me entro en detalle tan de esto, si no me va a liar, Ana. Es que por responder. Vamos a avanzar con el otro tema, profe, porque miren la hora que es. Por responderte a ti, Ana, puedo liar a otros hermanos, ¿vale? Si te parece, luego cuando termine la sesión tutorial general, que hay una tutoría colectiva, me lo pregunta y te lo puedo argumentar, ¿vale? Antonia, por favor, dime la segunda pregunta rápido. Lo que yo quería ahora saber era si nosotros, por ejemplo, en el criterio de evaluación, ya el objetivo ya lo hemos elegido, es el 4, ¿vale? Estamos en el bloque 3 porque hemos escogido el objetivo 4 y ahora el contenido sería, por ejemplo, ahora cuando yo entro en criterio de evaluación me pone 1, 2, 3 y ahora después pone en estándares, si lo puede mirar en el de esto, para que sepa lo que estoy diciendo, dice 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. ¿Da igual a lo que yo elija de contenido? Da igual lo que tú elijas de contenido, pero no da igual lo que tú escojas de criterio de evaluación. Es decir, entre el contenido y los estándares, en medio, Antonia, están los criterios de evaluación. Sí. Tú tienes que escoger un criterio de evaluación, uno de los 3. Cuando escojas uno, el 1, el 2 o el 3, es lo que hablaba antes con Anso. Si escoges el 1, tienes que coger los estándares 1, 1, 1, 2, 1, 3. Si escoges el criterio de evaluación 2, luego tienes que coger 2, 1, 2, 2, 2 y 2, 3. Y así vale. Esa era mi duda, Diego. Vale, Judith, dime. Gracias. Juliet, sí. Mi pregunta es sobre lo que estábamos hablando antes, de lo que podemos o no podemos hablar dentro de la clase sin salirnos del currículo. Por ejemplo, temas como la identidad de género o los distintos tipos de familia, eso podría entrar dentro de la creación. Dios creó al hombre y a la mujer y punto. O la familia, los roles, el padre, la madre y los hijos, ¿no? Ahí nos podríamos, ¿no? Claro. Yo puedo decir dentro de la clase. Cuando veas, disculpa que te haya interrumpido, la pregunta es muy buena, la pregunta es muy interesante y muy práctica, Juliet. Y efectivamente tenemos argumentos con el bloque temático creación y con el bloque temático ética en secundaria, y en primaria está el bloque temático familia para responder adecuadamente a esas preguntas, ¿vale? Vale, cuando conozcan los currículos y cuando veas los contenidos, te vas a dar cuenta que tenemos más argumentos de lo que nos parece, porque hay muchos contenidos, ¿vale? Y están muy bien redactados, es decir, están bastante útiles. Vale, pues vamos entonces con el tema 2, que se llama programación didáctica. Tema 2. Voy a compartiros. Vamos a ver, que se me ha ido un poco el tiempo. A ver cómo
Vale, os voy a compartir pantalla. Vale. En el tema 2 nos encontramos que es el tema de la programación didáctica, que es la programación que nosotros entregamos en un centro a principio de curso. Es decir, una vez que ya está elaborado el currículum no lo hemos elaborado nosotros, lo han elaborado nuestras autoridades. Lo que sí elaboramos nosotros, es el tema 2, es la programación didáctica, aquí en el lado derecho. En cada centro educativo existe lo que se llama un proyecto educativo de centro, que realiza la comunidad educativa. Cada año, cada centro realiza un proyecto educativo de centro, con su introducción, con su preámbulo, con sus contenidos, con sus competencias, etc. Y en ese proyecto educativo, cada asignatura cuelga, como si fuera de una perecha, cuelga su programación didáctica. Es decir, aquí en la parte derecha entramos nosotros, el profesor de ERE, que cada curso, en octubre, entregamos nuestra programación didáctica para un curso. Es decir, nosotros vamos a dar clase en segundo de primaria, pues entregamos una programación didáctica para ese curso de segundo de primaria. Vamos a dar clase en tercero de secundaria, pues entregamos la programación didáctica para tercero de secundaria. Una programación didáctica por curso, para el año 2022-2023. Y el jefe de estudio la cuelga en el proyecto educativo de centro. Y una vez que se aprueba, es un documento legal, es ley. Es decir, lo que nosotros hemos dicho ahí que vamos a hacer, a partir de ese momento se convierte en un compromiso público en el que nosotros vamos a implementar aquello que hemos dicho que vamos a hacer en el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre. Y al final del curso se elabora también una memoria de cómo nos ha ido el curso. Pues he implementado con normalidad el primer trimestre, el segundo y el tercero conforme a la programación didáctica. Pues muy bien. Pues mira, he tenido una baja en el segundo trimestre, entonces he tenido que reducir un bloque temático y he tenido que suprimir otro. Por lo que haya sido una situación real, pues se explica convenientemente y se aclara. Vale, entonces la programación didáctica, digo que se entrega en octubre porque se entiende que el mes de septiembre es un mes para evaluación inicial. Evaluación inicial. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros no conocemos a los alumnos, efectivamente tenemos que dedicar el mes de septiembre a evaluación inicial. Pero la evaluación, como estudiamos, es inicial, continua y final. Cuando nosotros estamos implementando año tras año, resulta que la evaluación final de este curso 2021-2022 directamente se me va a convertir en evaluación inicial del curso 2022-2023. Por eso ya conocemos a los alumnos habitualmente y solamente hacemos evaluación inicial de los alumnos nuevos, Sea como fuere, todos hacemos evaluaciones iniciales y hasta octubre no se entregan las programaciones didácticas y se entregan en la jefatura de estudio. O se entregan, o ya cada vez más, según las comunidades autonómicas, hay plataformas virtuales donde tienen que colgarse, ¿vale? Que ser colgadas. ¿Vale? Es una programación didáctica. ¿Qué es una programación didáctica? Diego, ¿puedo hacer una pregunta? No. Disculpa, pero como me pare ahora no llego a la hora. Luego, después de esto sí, ¿vale? La programación didáctica está recogida en el tema 2 y hemos elaborado un vídeo tutorial que tiene 21 minutos de cómo realizarla paso a paso. Es decir, tiene una serie de apartados, introducción, luego tiene objetivos, competencias básicas, contenidos, orientaciones metodológicas y evaluación. Entonces, en ese vídeo que vosotros tenéis en el tema 2, dura 20 minutos, va paso a paso, cogiendo el currículum y con el currículum vamos elaborando cada uno de estos apartados. Y al final de este tema 2 tenéis
dos muestras. Una programación didáctica para primaria y una programación didáctica para secundaria, en la cual ahora me quiero parar también un poco. Vale. Por ejemplo, aquí ustedes estáis viendo una programación didáctica que nosotros hemos entregado en este curso, ¿vale? Hemos puesto la foto de un instituto, le hemos puesto el título del centro educativo, el IES La Marisma, una introducción a la ERE y una justificación de la ERE. ¿De dónde hemos sacado nosotros esta información? Pues la hemos extraído directamente del BOE. Vale, al principio aquí en el BOE, cuando encontráis el preámbulo, pues el preámbulo no, porque es la justificación de lo que hace nuestra asignatura en el sistema educativo. Pero luego en el anexo veis introducción. En la etapa de educación secundaria o de primaria, en su caso, la religión evangélica tiene esta finalidad. Pues de aquí se puede o bien copiar todo, o bien extraer una parte y ponerla en nuestra programación didáctica que yo os acabo de enseñar, ¿vale? Entonces, primero, a ver si lo encuentro, en la introducción, el primer apartado, los traemos del BOE. Luego hay un apartado general sobre alumnos y contexto. En este apartado general tenemos nosotros que hacer la evaluación inicial de nuestros alumnos. Pero esa información va a quedar para nosotros, particular. Al centro no hace falta que se la reflejemos. No hace falta que se la reflejemos. Entre otras cosas porque puede tener anotaciones personales. Por ejemplo, pues este alumno, como decía antes Ana, viene de una familia cristiana, este alumno pues resulta que es el vecino de un contacto que hemos tenido y tal y cual, y en nivel espiritual, pues nosotros lo apuntamos para nosotros. Pero al centro le damos una información general. Es decir, esto como ustedes veis son frases generales que valen para todos los alumnos y valen para todos los centros. Es un cuadrito de muestra. El siguiente apartado, que son los objetivos, lo que hemos visto en el currículum, las finalidades, es importante aquí tener claro el planteamiento que nosotros vamos a seguir durante el curso. Lo habitual para la práctica que yo quiero implementar con vosotros es que cada trimestre demos un bloque temático. Es decir, por ejemplo, en el primer trimestre damos el bloque temático creación. En el segundo trimestre damos el bloque temático Jesús. Y en el tercer trimestre damos el bloque temático Pueblo de Dios. ¿Vale? Pues yo tengo claro qué es lo que voy a hacer. Cada trimestre un bloque temático. Entonces, en función de los bloques temáticos que quiero impartir, selecciono aquellas finalidades que quiero compartir. Generalmente selecciono una finalidad y como mucho otra que pueda ser genérica o universal. Yo, por ejemplo, cuando no escojo el bloque temático Jesús, siempre selecciono de los objetivos de Jesús porque luego compartimos unidades didácticas cortas en Navidad o en la Semana de Gloria o en Pentecostés sobre Jesús y nos vale. Otro apartado son las competencias. Las competencias también vienen redactadas en el currículum. Entonces, como vienen redactadas en el currículum, nosotros lo que hemos hecho es copiarlas literalmente del currículum. Mira, ¿veis? Orientaciones y metodología, antes estaba competencias, pues lo vamos copiando y lo ponemos en nuestro diseño curricular. Competencias. Las competencias que nosotros aportamos. Y ahora, según los bloques temáticos que nosotros hayamos elegido, así hacemos una relación de la aportación que hacemos a las competencias básicas, que van de nada, que es 0x, a 1x, 2x o 3x en función de la aportación que nosotros hagamos. Esto se puede reflejar así o se puede reflejar de otras expresiones como primaria o secundaria. La metodología, pues describimos la metodología que vamos a implementar, que suele ser también expresiones que copiamos de aquí, ¿veis? Orientaciones de metodología didáctica, de aquí copiamos, o bien nosotros hacemos una redacción personal y la copiamos aquí. Yo prefiero copiarla directamente y así
no me la juego. Pero aquí al final sí hay que concretar. Me explico. Hay que concretar dos cosas. Una, el cronograma que vamos a tener en la ERE. Es decir, en el año 1, cuáles son los bloques temáticos que voy a dar. Creación, Biblia y Pueblo de Dios 1, Génesis. ¿Vale? Pues ya yo estoy concretando que este año 1 estoy dando estos bloques temáticos. Lo tengo que especificar por trimestres. Y además también tengo que especificar los recursos que me hace falta para implementar las clases. Si me hace falta el libro, si me hace falta Biblias, si me hace falta lo que me haga falta, ahí lo tengo que hacer constar. Por ejemplo, si queremos hacer una excursión a un parque, si queremos hacer una excursión a un centro de día o cualquier cosa así, tenemos que hacerlo constar en la programación didáctica. Tiene que estar aprobado por el centro. No podemos nosotros de buena primera decir, mira, que es la semana de la naturaleza y me voy a ir al parque. No, no, no. Eso tiene que estar aprobado en el proyecto curricular de centro. ¿Vale? Nos tienen que haber dado el visto bueno y la autorización pertinente, además de la organización con otras asignaturas. Lo que sí podemos hacer libremente es llevar a alguien a clase. Es decir, ¿puedo yo llevar a un misionero a la clase mañana? Sí. ¿Puedo llevar a una persona mayor o unos padres que tienen unos trabajos que quieren dar testimonio? Sí, sí se puede llevar, porque eso forma parte de nuestros recursos curriculares, no hace falta recogerlo aquí. Pero todo lo que tenga que ver con recursos económicos que nos tengan que comprar, o con salidas y otras cosas que comprometan al centro, tienen que estar aquí claramente reflejados. Y ahora llega el tema de los estándares, que era la actividad que ustedes antes hicisteis para uno, pues ahora, según los objetivos que previamente hayamos escogido, pues así tenemos que escoger tantos contenidos como criterios de evaluación como estándares. Y aquí hay ahora un doble problema. Un doble problema. El primer problema es que esto de los estándares están vigentes, pero van a desaparecer. Pero van a desaparecer. Ya de hecho, ya ha salido la ley que ya el año que viene desaparece en primero y en tercero, y para el curso que viene desaparece en segundo y en cuarto, y así sucesivamente. Entonces, volveríamos a reflejar los referentes educativos no como estándares, sino como contenidos de aprendizaje. Es decir, vosotros ahora si veis las tablas, veis que aparecen muy pocos contenidos y muchos estándares, porque tuvimos, respecto al currículum anterior del 93, que sí aparecía muchos contenidos, y además los contenidos estaban categorizados en contenidos cognitivos, en contenidos actitudinales y procedimentales, como enseñamos en la asignatura de docencia de él. Pues ahora se va a volver otra vez a ese desglose de contenido. Pero nos han dado de margen hasta el 2024 para elaborar un nuevo currículum o para dar el asesoramiento pertinente. Por eso digo que os estoy hablando de estándares porque es la legislación que está ahora vigente, pero ya ha salido la norma de que a partir del año que viene, en primero y en tercero, se vuelve otra vez a los contenidos como referentes educativos. Y algún otro cambio habrá. Entonces, no os tenéis que asustar mucho, porque lo que antes aparecía como contenidos, luego apareció como estándares, y lo que ahora está como estándares, mañana va a aparecer como contenidos. Ya veréis que es lo mismo. Vosotros que habéis aprendido a distinguir lo que es un contenido en una expresión, los vais a distinguir claramente. Y luego, en la programación didáctica hay una serie de apartados, para atención a la diversidad, tratamiento transversal en la educación en valores y otras cosas que esto pues también hay unas pautas ahí de cómo redactarlo según cada comunidad autonómica. Y luego al final de todo se plasman las tablas. Si nosotros hemos escogido 3 bloques temáticos, pues para primero escogemos los 3 bloques temáticos de primero. No escogemos, habíamos cogido ser cristiano, Biblia y... Vale, en el primer trimestre ser cristiano, en el segundo trimestre Biblia y en el tercer trimestre
pueblo de Dios, la historia de la salvación. Pues ya escogemos las tablas tal y conforme están redactadas. Ojo a esto, que he dicho tal y conforme están redactadas, pero no me he explicado bien. Las tablas están redactadas con muchos estándares, con muchos. Y hay un bloque temático para primero, hay otro bloque temático para segundo, hay otro bloque temático para tercero y hay otro bloque temático para cuarto. De tantos estándares es que hay un decreto como de máximos. Entonces nosotros no podemos copiarlo todo porque nos estaría comprometiendo luego a evaluarlo todo, sino tenemos que seleccionar aquello que realmente vamos a implementar. Entonces, la realidad nuestra es que cada curso tenemos entre 30 y 32 sesiones de clase. La realidad nuestra es que cada trimestre tenemos de promedio 10, 12 sesiones de clase. Entonces, como un mínimo, cada estándar requiere, digo, como mínimo, una sesión de clase, o dos. Por eso, el total de nuestros estándares, o en el futuro nuestros contenidos, no debe de sobrepasar los 30. Y sería recomendable aún que tuviéramos menos, 22 o 24, porque algunos de estos estándares, repito, nos puede llevar 2 sesiones de clase. ¿Por qué digo eso? Porque además de que es la realidad de lo que nosotros vamos a compartir, tenemos que estructurar conforme al tiempo disponible, es luego aquello por lo que nos van a evaluar a nosotros también. Y en algunos centros evalúan, en algunos centros evalúan esto de los estándares, la proporcionalidad de aprendizaje y tal. Y un detalle Diego, que aparece aquí... ese número de sesiones, ¿tú lo has dicho por entero o por curso? Por curso, por curso. Por Por curso promedio. tenemos 30 y pico clases anuales. Al escolar. Sí, 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 sí. Esas son Vale, las 30. Sí, sí. Esa es la realidad nuestra. Sí, sí. Claro, ¿para qué vamos a planificar 80 clases si nada más que vamos a dar 30? O dando 30 no podemos escoger 80 estándares y ya luego decir ya veremos cuáles son los que doy. No, no. En la fase de programación didáctica ya hay que seleccionar. Entonces tenemos que seleccionar aquellos contenidos, aquellos criterios de evaluación y aquellos estándares que vamos a implementar. Y aquí tenéis una referencia a las competencias. Competencia primaria o secundaria de aquella aportación que cada estándar hace a las competencias. Esto en el sistema educativo hoy lo piden mucho y nosotros para todas las tablas os hemos hecho ya los cuadritos estos para que lo tengáis por añadido. La primaria es que a la competencia lingüística aporta mucho y secundaria es que aporta menos a la aprender a aprender y a la competencia digital, ¿vale? Y hasta aquí sería la programación didáctica de secundaria. Sé que hemos ido un poco rápido, pero en el, ya digo, en el vídeo tenéis la oportunidad de hacerlo paso a paso, porque además el vídeo lo podéis parar. Finalidad, pum, me paro y hago la finalidad. Voy luego a orientación metodológica, veo cómo lo explicamos y me vuelvo a parar y lo hago. Y entonces el tema 2 es programación didáctica, programación para un curso. ¿Alguna cuestión que queráis preguntar respecto a la programación didáctica? Sí, profesor, quería preguntar si usted ha dicho que ahora con la nueva ley va a haber un cambio con respecto a los estándares de aprendizaje en primero y en tercero. ¿Qué nos sugiere? ¿Que cojamos esos cursos o no? Porque de verdad es que... No cogerlo ya, porque ya tenemos las instrucciones, ya tenemos las instrucciones, es decir, ya hay cosas que todavía están en el aire, pero ese tema ya está redactado, que ya el curso que viene, primero y tercero, no va a tener estándares. No va a tener, nos vamos a quedar los criterios de evaluación y los estándares se van a volver a convertir en contenido, que es lo que en lógica siempre tenía que haber sido. Esto de los estándares ha sido una novedad que ha durado poco, pero solamente ha durado del 2015 al 2022. Antes, en la historia de las programaciones didácticas, los estándares no aparecían a nivel de programación didáctica. Los estándares es algo más concreto que aparece luego a nivel de plan de clase como un indicador de evaluación específico. Pero bueno, entonces, perdón, Diego, que me meta a lo que está preguntando la compañera. Entonces, ¿ahora qué aparecería para el año que viene? ¿Contenido y criterios nada más? Para tenerlo claro. No.
para Es tenerlo decir, claro, yo he entendido que los estándares pasan a ser contenido. Eso. Y entonces las dos columnas que haríamos sería contenido y criterio, solo que estaría dentro de estándar. Correcto. El apartado de contenido, que ahora es un apartado mínimo, el año que viene va a ser un apartado máximo, es decir, van a aparecer muchos contenidos, porque los estándares van a pasar a la columna de la izquierda como contenidos, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hagamos una programación didáctica, lo que aparece en primero y tercero es contenido y criterio. Eso es lo que tenemos que tener claro cuando lo hagamos el año que viene, ¿no? Claro, esa información la estoy dando yo ya. Vale. Pero, claro, esa es la información del año que viene. Y ustedes estáis ahora en abril de este curso. Y en esto de las legislaciones son así, es decir, que yo te pido una cosa, lo que pasa es que como te estoy enseñando a andar, no te voy a pedir andar de una manera que en septiembre tengas que trastocar el paso cuando precisamente te vas iniciando. Los cambios legislativos tienen estas trampillas, ¿no? Estas cosas que perjudican. Pero bueno, yo creo que nos adaptamos bien porque tampoco tuvimos muchos problemas en adaptarnos de los contenidos a los estándares. Fue una cosa que sí hubo que redactar muchos estándares y suprimir contenidos, y luego adaptar los libros de texto y demás, y en eso estábamos, y ahora vuelve otra vez el cambio, pero el cambio no está confirmado tampoco, es decir, ya está la instrucción de primero y tercero porque puede haber otros cambios también. Cuando los tengamos todos claros, entonces nosotros elaboraremos otro currículum, si Dios quiere. Pero de momento, hasta que todos los cambios no estén claramente definidos y cada comunidad también tenga claro qué es lo que va a hacer, porque hay alguna comunidad que luego dice, no, yo voy a retrasar el cambio hasta el 2024. En fin, vamos a ir paso a paso. Por eso nosotros procuramos a vosotros enseñaros cómo manejaros, para que vosotros luego tengáis criterios didácticos para manejaros. Tengáis el currículum y si estáis en una comunidad, Murcia, Canarias, Galicia, Valencia, pues da igual. Si os piden una cosa a otra, vosotros cogéis el currículum y lo adaptáis. Porque entendemos que os estamos capacitando para tener la competencia didáctica para adaptar a lo que os pidan. Oye, que me piden primero y tercero más contenido, pues muy bien. Que segundo y cuarto me siguen pidiendo los estándares, pues muy bien, pues les doy estándares. Porque van a estar vigentes por lo menos hasta el 2024. Perdona, digo, ¿estáis hablando de primaria o de secundaria? De los dos cursos, de primaria y de secundaria. Estamos hablando de los dos. O sea que sería primero y tercero, tanto de primaria como de secundaria. Sí, correcto. Y no sé si en primaria también quinto, Isabel. ¿Perdón? ¿Vale? ¿En primaria también quinto? En primaria creo que también es quinto. Primero, quinto, tercero y quinto, ¿vale? Vale. Por eso el año que viene nos vamos a encontrar dos realidades didácticas, pero que no embarulléis. Es decir, la idea, y de verdad que no es por simplificar la cosa, que tampoco esto es tan encorsetado, ¿no? Una vez que nosotros cogemos lo que realmente queremos enseñar, los bloques temáticos a mí me da igual que aparezcan reflejados los contenidos como indicadores de evaluación. Yo voy a dar la historia de Abraham, voy a dar las parábolas y voy a dar el módulo familia. Eso es lo que tengo claro. Me da igual que aparezca en el bloque de contenido o en el tema de referente, pero como lo tenemos que entregar en el centro, yo os tengo que enseñar la capacitación legislativa para que lo hagáis bien. Y en eso estamos. Y en eso estamos, ¿no? Pero que no es fácil enseñarlo a hacer, y menos con las dificultades estas que hay de los cambios legislativos que ya ha habido en 20 años 7, cuando se recomienda que al menos cada ley educativa dure 20 años. Y aquí en 20 años ha habido 7 cambios. Pero bueno, nosotros intentamos, los profesores en general y nosotros de enseñanza evangélica, pues se nos simplifica un poco la cosa, porque nosotros hacer una asignatura específica, se llama una asignatura de una especialidad, nosotros nos organizamos con nosotros mismos, no tenemos que coordinarnos para hacer programaciones con intercentros, con interciclos, con otros compañeros, por ejemplo, cuando se organiza una unidad didáctica entre matemática, lengua e inglés. Pues como nosotros hacemos la programación didáctica para nosotros, con nosotros mismos, pues ya está. Y en muchos casos el centro ni la pide. Nosotros recomendamos que se entregue por testimonio. Y sobre todo enseñamos a capacitaros a que se entregue, porque muchos la piden y además muchos la miran con lupa. Pero igual os vais a encontrar un centro que os la miran con lupa y otro centro que ni os la piden. Nosotros recomendamos entregarla a todos por testimonio, porque todas las familias sepan
que es lo que nosotros estamos enseñando. Y en eso estamos, en eso estamos. Vale, vamos a dar por finalizado la reunión, que me gusta ser puntual, y si alguien tiene más preguntas de este tema o de otras cuestiones de la asignatura, yo tranquilamente me quedo aquí atendiendo con agrado, ¿vale? Por favor, ¿alguien puede finalizar en oración esta reunión? Aleluya. Sí, Padre, te damos gracias por la oportunidad de haber aprendido todo lo que nos has querido enseñar y te pedimos que nos ayudes a guardar los conocimientos que nos has transmitido y a poder luego aplicarlos en nuestro día a día, en nuestros trabajos y en nuestros futuros trabajos. Señor, en tu nombre Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues hermanos.